Sí, ¿no? y más como así, con personalidad muy fuerte, la verdad no me latía. Y sí hubo un momento, no me acuerdo qué fecha, pero en la carrera que dije, no, me voy a tomar una licencia. Y me tomé un semestre, tanto para ya no estar en esos grupos con esas mismas personas, Ok, como para cuidar mi salud mental. Porque claro, yo me sentía muy presionada sí, claro. por ser una persona que se esfuerza de más. Entonces, por lo que veo, sí, realmente terminaron haciendo una situación complicada de sobrellevar. O sea, no era nada más, pues ven, fue a mis proyectos, sino, o sea, era realmente incómodo como para que tuvieras que poner un límite. Sí, yo hasta me acuerdo que en una clase, la verdad tengo muchas cosas muy borrosas, como siento que las bloqueé, pero sí en una clase, había fallecido mi perrito o algo pasó fuerte. Y yo estaba llorando. Era un perrito de toda mi vida, ¿no? Desde chiquita. Entonces, como que recuerdo que se estaban riendo, este, y creo que yo tenía ya para ese entonces otro perrito que también había fallecido que me lo tatué. Entonces creo que estábamos hablando así, que, ay, se tatuó su perrito y no sé qué. Y cosas así, que ya después medio me enteré un poquito más del chisme por una amiga que en ese entonces era novia de esa persona que me dijo, no, si era una persona pues muy mala, ya no me latió y sí pasó alguna situación ahí contigo, que se rió de ti y así. Entonces sí era un ambiente como que yo sentía muy hostil, ¿no? O sea, de Claro, por sí sí, totalmente. yo con problemas así para integrarme y todavía llegan con esas cosas. Entonces sí dije, no, ya hasta aquí. Sabía que la generación que venía eran más light. Dije, no, sí, ¿para qué? No necesito esto y me tomé ese tiempo. Fíjate que la mayoría de las personas con las que he platicado, incluso los que conozco, hablan mucho de la parte de la universidad, que es cuando realmente conocen a sus amigos o hacen lazos de amistad muy fuertes que se mantienen durante la vida, ¿no? Pero creo que poco se habla de cuando hay alguien que sufre esto, ¿no? A lo mejor no un bullying directo, pues sí, de estarte, no sé, escondiendo la mochila o estarte asustando, no sé. Pero pues sí, un ambiente hostil de o no hablarte o no apoyar tu carrera o cuestionarla o no sé, que termina siendo también un tipo de bullying, a lo mejor más psicológico, no sé si sea más fuerte incluso, ¿no? Porque a lo mejor una travesura que está molestando, pero es solo, otra vez mi cuaderno, pero cuando ya es como tu trabajo, tu seguridad, tu tipo de diseño, como que yo creo que puede ser muchísimo más, a la larga puedes tener una huella más importante en tu personalidad. Sí, la verdad fue difícil. Sí, se habla muy poco, como dices, ¿no? Sí que me dio amistades muy bonitas, que hasta la fecha todavía somos amigas, pero ya cuando me cambié de esa generación, pero sí, durante la carrera, la verdad, siento yo que no disfruté esta parte de convivencia, ¿no? Con las personas. Pero sí la carrera, o sea, yo la carrera sí la recuerdo que me gustaba mucho, la disfrutaba. Obviamente también tuvo que ver que estuvo muy pesada para mí los primeros semestres y me tomé la licencia, pero pues ya cuando regresé así con todo, ¿no? Sí. Pero así nadie me va a detener. Ajá. Y también más relax, ya regresé diciendo, o sea, no tengo por qué meter clases con todos los mejores maestros, ¿no? Porque yo sé que hacía de que, oh, sí, con este que es el mejor y así. Ya empecé como a clasificar, a ver, esta materia sí me interesa mucho, o no, puedo tomarla con un maestro un poquito más light, ¿no? Entonces ya empecé como yo a equilibrar, ¿no? ¿Qué materias eran como importantes o más importantes? Ok, Y las tomaba pues con maestros que tenían una mejor reputación claro, y a cuales no eran tanto y podía tomarlas más light. claro. Sí, también para no saturarte y no tener la presión pues de todas tus materias súper pesadas y luego el ambiente social que no pudieras compaginarlo, entonces Sí, ir un poco más equilibrado. luego también pues los problemas en mi casa y lo que diría hora y media, ¿no? Del otro extremo de la ciudad. Entonces sí eran como muchas cosas que estaban pasando Sí, y sí dije, no, ya, tengo que
llevándola tranqui, porque así, no voy a salir a la universidad. Claro, sí, sí, sí. Ok. ¿Y en qué momento empezaste a trabajar de diseño? Este, antes de salir, me acuerdo que tomé mis prácticas, Ujú. que para eso te digo, siempre haciendo cosas extras. No pedían las prácticas, ¿no? Solo el servicio social. Y Sí. yo, no, sí, yo quiero irme a las prácticas para tener, ¿no? Y entré al informador. Entonces, se me hizo muy padre esa época porque eran puras personas grandes. Sí. Bueno, había señores, pero también ya había egresados de que hace tiempo, ¿no? Unos 3, 4 años, entonces ya eran más grandes de mi edad. Y me la pasaba bien padre, me la pasaba bien padre ahí, porque eran muy tranquilos cuando hablaban, pues hablaban de cosas muy interesantes. Y ahí creo que yo fuese parteaguas para hacerme súper rápida diseñando. O sea, todo tenían que salir de un día para otro, ¿no? Claro. Todas las noticias eran así súper actuales y me acuerdo que yo llegaba, ellos trabajaban como más en la tarde y noche. Ujú. Pero yo salía de la escuela y llegaba el informador, no sé si a las 2 o 4 de la tarde, solo había como 2 o 3 personas, ya de repente empezaban a llegar los demás, ¿no? Conforme transcurría la tarde. Y ya hacía cosas bien básicas, de que hay un anuncio, ¿no? Esos típicos anuncios chiquitos Ujú. que de repente hay. Y yo, sí, está bien. Y me acuerdo que al principio me tardaba muchísimo, muchísimo. Y me decían, ay, vale, más rápido, no sé qué. Y yo, ok, ok. Entonces ahí como que me hice súper experta en ser bien rápida y en el programa también. Me acuerdo también de un ilustrador que trabajaba ahí, que se llama Jorge. Y él me enseñó a recortar, ¿no? En Photoshop. Me acuerdo que como que yo era muy preguntona y como que ya ¿Cómo que? me, con- Seguro todavía sigues, no se te quitó. me contestaba así como, no, pues así, así. Y yo, ok. Entonces ya yo veía que recortaba súper rápido en Photoshop, pero así una cosa increíblemente rápido. Yo tengo que practicar y tengo que recortar así, ¿no? Y ya ahorita sí ya recorto súper rápido. No sé si a esta velocidad que No, es. ahora lo haces más rápido porque con la inteligencia artificial le dices eliminar fondo y listo. Pues sí, también. Pero no, sí, ahí aprendí muchísimo Los periódicos son una muy buena escuela. Yo también tuve formación en periódicos y coincido, bueno, también a lo que dices hacías anuncios, pero en el informador no sé si tenían esta separación tan clara de editorial y publicidad. ¿O sí lo manejaban así? bueno, ahí manejaban, haz de cuenta que era una sala enorme y estaban los de anuncios, pero también los de editorial, estaba el ilustrador, todos los de diseño estábamos como en una área. Entonces sí me llegó a tocar hacer editorial también, pero más como en reportajes, ¿no? Que así les decían. Ajá. Ah, Sí, sí, sí. reportajes Sí, publicitarios. que son como más anuncios editoriales. Ajá, sí. Yo soy como la mezcla de las dos cosas. Y recuerdo que un día me emocioné mucho porque me tocó hacer un ajuste en algo que sí era como noticia, pero ya no me acuerdo bien de qué era. Pero sí dije, ay, a lo primero editorial, ya me gustó mucho el editorial. Sí, a mí también me tocó estar, bueno, en donde yo estaba era un semanario deportivo, pero ahí sí nos tocaba de todo, ¿no? O sea, teníamos que hacer los anuncios y de la parte editorial, pero en como el informador o mural o no sé, estos lugares, siempre tenían como muy clara la célula editorial y la célula publicitaria. Eh, pero justo lo que mencionas de que te haces muy rápido, también me pasó a mí, que ahí fue donde aprendí a manejar al 100% los programas. Y además algo que yo agradezco mucho de esa escuela es que tienes que diseñar rápido, bien y con los mínimos recursos. Sí. Porque llegaban los de ventas, o no sé cómo les llamaban contigo, los ejecutivos, o siempre tienen un nombre así como coqueto los vendedores, ¿no? Pero llegan y aquí está el material para mi anuncio. Oye, pero esto es una tarjeta de presentación. Sí, con eso hay que hacer el anuncio. Entonces tienes que escanear muy bien, recortar bien el logotipo, redibujarlo, teclear todo, buscar imágenes relacionadas. O sea, ahí aprendes a pues trabajar sin nada, ¿no? Porque Sí. no hay todo, o a veces no hay ni fotos. Sí, yo creo que sí, también aprendí eso ahorita que lo dices. No era que me tocara mi escanear a ese grado, no. Pero sí, te daban súper poquito material y me acuerdo, híjole, ¿cómo hago esto atractivo, no? A veces ni imágenes ni nada, entonces ya te tocaba que armar toda la composición
Y pues sí, en general estuvo bien padre. La verdad me gustó mucho ahí. ¿No tuviste experiencias malas en las prensas? Como errores. No, no Errores de color, recuerde. errores en publicidad de que el teléfono terminaba en 5 y la dislexia, el que crea, pues lo pones al revés. ¿Algo? ¿Nada de eso? Espero que no, la verdad no me acuerdo. No, si hubiera pasado, créeme que se hubieran enterado. Sí, ajá, justo. No, y aparte teníamos como un jefe directo que era el que se encargaba de revisar todo. O sea, no lanzaban las cosas así, ¿no? Siempre pasaban por filtros. Entonces creo que si pues, por ahí se me pasó, tal vez lo corrigieron. Ah, qué bueno. Porque luego venía esto, ¿no? Que en esos años la publicidad impresa era súper cara y muy solicitada. Entonces, si un diseñador se equivocaba en o sea, en el anuncio de prensa de, no sé, una agencia de coches o lo que fuera, pues obviamente la agencia decía, oye, te estoy pagando un dineral para conseguir clientes, pero si no es mi teléfono, pues ¿cómo me van a llamar? Ujú. Entonces no te pago el anuncio porque fue un error. Pero luego el medio se lo pasaba al diseñador que lo armó mal, ¿no? Era como la responsabilidad. Sí, no Pero sé. qué bueno que no te tocó. Sí, qué bueno que no. No supe yo, al menos.